Buen día. El propósito de este video es dar a conocer la validación de mi propuesta de trabajo doctoral. Iniciamos. Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Nombre: Isaac Alberto Aldave Rojas. Matrícula: 22001944. Asesor: doctora Gabriela Cervantes Olvera. Reto: validación de la propuesta de intervención. Contexto general. Como primera parte de este contexto es la definición de los manuales de prácticas. Y bueno, tenemos que un manual de prácticas es un documento que proporciona instrucciones detalladas y guías paso a paso sobre cómo realizar tareas específicas en un entorno laboral, educativo o de investigación. Estos manuales pueden abarcar una amplia gama de temas y de disciplinas. Elementos históricos. Bueno, entre los elementos históricos tenemos a los manuales escolares, a los manuales de historia y los manuales de prácticas de educación técnica. Cada uno de ellos con diferentes características, como por ejemplo los manuales escolares se ocuparon para la enseñanza de diferentes disciplinas en la historia, la ciencia y la literatura. Esto mencionado por la UNESCO en el año 2016. Con respecto a los manuales de historia, bueno, fueron utilizados en la educación para enseñar sobre el pasado y su relevancia en el presente. Y se enfocaban en la transmisión de la información, fomentando el pensamiento crítico y la reflexión. Esto dicho por Bels-Montes en 1999 y por Zavala en el 2014. Con respecto a los manuales de prácticas en la educación técnica, bueno, estos son herramientas para la enseñanza a estudiantes de habilidades en diferentes áreas. Estos manuales proporcionan instrucciones detalladas sobre cómo realizar tareas específicas y son utilizados como recurso en la formación técnica. Dentro de nuestro país, México, bueno, también tenemos antecedentes históricos, siendo el primero de ellos el manual de lectura, utilizados durante el siglo XIX y principios del siglo XX, los manuales de historia de la educación, que se ocuparon durante la década de los 30 en el siglo XX, y principalmente por las escuelas normales, y permitían comprender mejor el contexto en el que se trabajaban. Estos dos antecedentes son mencionados por Martínez Moctezuma en el 2015 y por Molero Pintado en el 2000. Otros antecedentes históricos en México, bueno, es el Manual de Enseñanza de Ciencias, que se utilizó a lo largo del siglo XX y son recursos para la formación de docentes y que contribuyeron en la historia de la enseñanza de la ciencia en México. Los manuales de instrucción rudimentaria, ocupados para principalmente tareas básicas como leer, escribir y hacer cálculos simples. Estos antecedentes mencionados por Cornejo en el 2006 y por Granja Castro en el 2010. Dentro de las ventajas que nos da el uso de los manuales de prácticas es la estimulación de la uniformidad en el trabajo, la facilidad en el entrenamiento de personal o de estudiantes nuevos, ¿sí?, ya que ayudan con su estructura clara y detallada en el proceso de realización de determinadas tareas. Otra ventaja es que ayudan a detectar fallas y a mejorar la eficiencia a través de la organización
y la identificación de los problemas durante su proceso de realización. Como ventajas tienen los manuales de prácticas, también tienen desventajas. La principal de ellas es que se vuelven obsoletos rápidamente, ya que el conocimiento se evoluciona muy rápido en estos días, y precisamente este es uno de los problemas que quiere atacar este trabajo. Al reducir el tiempo que se requiere para la generación de estos manuales, es relativamente o va a ser relativamente más sencillo lograr su actualización más pronto y permitir que estos manuales se encuentren útiles una mayor cantidad de tiempo. Otro elemento que se marca como desventaja es la rigurosidad de estos documentos. Obviamente, al ser un documento no es fácil cambiarlo, pero sí podría ser sustituido al ser más rápidos, y no garantizan la eficiencia del aprendizaje. Obviamente, como cualquier otro material educativo, pues depende más del 80% en el interés y la atención que ponga el estudiante en los elementos mencionados o desarrollados en este manual o en una clase, que en sí el manual o la clase misma. Con respecto al uso de la inteligencia artificial en este proyecto, bueno, ¿cuáles las ventajas que ésta ha aportado o está aportando a la enseñanza, a este proceso? Bueno, el desarrollo de prácticas de enseñanza y aprendizaje innovadoras. Esto mencionado o a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 en el ámbito de la educación, librado por la UNESCO en el 2021. La transformación del panorama de investigación académica, el apoyo a la lectura y al análisis de artículos de revistas, la optimización de clases y fortalecer la educación personalizada, la interacción con los sistemas educativos utilizando la voz, la propia voz, y la evaluación personalizada del aprovechamiento académico. Y otra es durante el proceso de investigación y docencia, a limitar la inteligencia humana y mejorar la eficiencia en muchas de las tareas. El papel del investigador social. Bueno, el investigador social es una pieza fundamental en el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial, ya que este es crucial para aprovechar al máximo el potencial de esta tecnología, principalmente en el ámbito de la investigación social y de mercados, aunque no se limita a estos ámbitos. Los investigadores sociales contribuyen en la realización de proyectos de inteligencia artificial, en el análisis de datos y patrones, la mitigación de sesgos, la identificación de nuevas oportunidades de investigación y la colaboración interdisciplinaria. Este proyecto pega directamente en el análisis de datos y patrones y en la identificación de nuevas oportunidades de investigación. Para el proceso de desarrollo de mi proyecto doctoral, bueno, el desarrollo de los núcleos de inteligencia artificial de tipo open source, la posibilidad de reentrenamiento con equipos pues caseros en cierto modo, pero de gama alta, la inmersión en el problema y obviamente la identificación de la población objetivo es un punto importante en el papel de como investigador social. ¿Cuáles son los principales retos?
La identificación del núcleo open source, que se tomará como base para el entrenamiento. El tiempo requerido para el proceso de reentrenamiento y la generación de procesos de salida. Y la validación de los productos generados tanto por los expertos como por los usuarios del producto final, que serían estos manuales de prácticas. ¿Cuáles son los puntos relacionados al proyecto? Bueno, primero el contexto territorial, que sería el Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad Cerdán, el lugar donde se está desarrollando y se implementará este proyecto. Dentro del área de ingeniería informática y principalmente, o en este caso, para la materia de programación. El mapa de los actores, bueno, tenemos como actores principales al profesor, al investigador, al alumno, a la academia y también a la inteligencia artificial en este caso. El profesor hará uso de esta inteligencia artificial para el desarrollo del manual de prácticas, que será corregido y validado por el profesor el contenido desarrollado por esta inteligencia artificial, el cual lo deberá someter a la academia para su aprobación y pueda ser ya liberado hacia los alumnos. Los alumnos retroalimentarán estos manuales. Esta información proveniente de la retroalimentación tanto del profesor como del alumnado ayudará al investigador para los ajustes que sean necesarios hacia la inteligencia artificial. Durante las actividades específicas, bueno, la generación de la propuesta de un estándar del manual de prácticas institucional, la elección del núcleo de generación automática de texto a tener como base y el proceso de validación tanto de la inteligencia artificial como de la estructura y el contenido del manual de prácticas. Dentro de la matriz de validación tenemos como fines la generación de una herramienta con inteligencia artificial para el apoyo a la creación de manuales de prácticas y el desarrollo de un modelo estándar para la estructura de los manuales de prácticas. ¿Cuáles son nuestros indicadores en estos objetivos? Bueno, la aplicación para la manipulación de la inteligencia artificial, los elementos para la construcción de la redacción de los requerimientos del manual de prácticas, la plantilla física y lógica para la construcción del manual de prácticas y lograr un 60% de aprobación de los alumnos y docentes en la estructura de este manual. Los medios de verificación, bueno, la estructura de la inteligencia artificial ya reentrenada y los resultados de la aplicación de las encuestas de satisfacción tanto de la herramienta como de los manuales generados. Los supuestos es que se reducirá el tiempo de desarrollo para el material de estudio denominado manual de prácticas. Dentro de esta matriz, el propósito, tenemos como objetivo obtener una herramienta que facilite al personal docente la generación de manuales de prácticas abocadas a un estilo propuesto en este trabajo. Uno de nuestros indicadores es que el proceso de desarrollo de un manual de prácticas pase de ser de varios meses a días y que el formato propuesto en este trabajo sea aceptado como estándar para la institución donde se pondrá a prueba este trabajo. Los medios de verificación, registros de tiempo de creación y generación automática de textos y procesos de revisión, el documento de aceptación del formato propuesto para los manuales de prácticas por parte de la institución. ¿Cuál es el supuesto que se tiene aquí? Bueno, la integración del proceso del trabajo al área académica de la institución. Dentro de los componentes a tener en cuenta, el objetivo es el análisis de la estructura de los manuales de prácticas propuestos por múltiples universidades para lograr la construcción de este estándar, el estudio del estado del arte de los generadores automáticos de texto, obviamente para la elección del generador automático de texto y proceso de su especialización, la creación de la interfaz para el proceso de uso de esta herramienta,
el proceso de pruebas de funcionamiento y el proceso de pruebas de los productos generados. Los indicadores, bueno, son los procesos del estudio de la estructura de los manuales, del estado del arte y de la elección del estudio del motor de inteligencia artificial para la generación de documentos, el desarrollo de la interfaz de la herramienta, así como los procesos de pruebas del funcionamiento de la herramienta y de los productos generados. Los medios de verificación, bueno, la documentación de cada etapa de cada uno de estos procesos, y los supuestos es que los docentes y los estudiantes tendrán disposición para usar la herramienta y evaluar los contenidos. Dentro de las actividades que se marcan, tenemos como principales objetivos el desarrollo del reentrenamiento de la inteligencia artificial, el desarrollo de la propuesta del estándar del manual de prácticas y la planificación de los procesos de pruebas de los elementos del proyecto. Los indicadores serían las planificaciones desglosadas, los medios de verificación serían los registros de elementos necesarios para el proyecto y los supuestos es que se cuenta con el apoyo institucional para la realización del proyecto. A continuación se presentan algunas de las referencias que se tomaron para la realización de este estudio. Y pues gracias por la atención a este video.